hay que distinguir muy bien qué cosa es un antibiótico de un quimioterápico antimicrobiano en general. Es un concepto un poco arcaico, pero que hay que conocerlo. Antibiótico hace referencia a un antimicrobiano que al menos históricamente, originalmente se extrajo a partir de un microorganismo vivo. El caso particular que hace más claro el ejemplo es el de la penicilina. La penicilina se extrajo, al menos uno de los considerados descubridores de la penicilina fue Fleming, lo extrajo o lo descubrió que era un componente, un producto de un hongo que precisamente se llama Penicillium notatum. Este es un agente vivo, es un hongo que segrega una sustancia. Esa sustancia que segrega se llama pues penicilina, que tiene actividad contra bacterias. Es un hongo que mata bacterias. Esa sustancia la descubrió Fleming y comenzó a utilizarla para tratar de combatir infecciones provocadas por bacterias, a las cuales eliminaba este hongo Penicillium notatum con esa secreción que les digo. Entonces, la penicilina sí merece el término de antibiótico porque es originario de un organismo vivo, sale de un hongo, se produce en un ente biológico. En cambio, por ejemplo, las sulfas, que son también antimicrobianos, no se extraen de organismos vivos, sino se sintetizan. Se juntan elementos químicos que resultan teniendo actividad antimicrobiana, también matan microbios, pero no son productos de un organismo vivo como en la penicilina. ¿Está claro la diferencia? ¿Sí? Entonces solamente es antibiótico aquel antimicrobiano que se extrae de un organismo vivo. Nosotros no, son simplemente quimioterápicos comunes. Ahora, ¿cuándo hablamos de que un antimicrobiano es bactericida o es bacteriostático? Bactericida, el sufijo lo dice, sida, con C, significa muerte. Es el que mata a las bacterias. En cambio, el bacteriostático simplemente los paraliza. Los paraliza. El sufijo estas significa parálisis, estado estático, ¿cierto? Entonces distingamos bien. Un bactericida mata al microbio, el bacteriostático solamente lo detiene, impide que se multiplique. Y por ahí surgirá, entiendo la pregunta, es decir, ¿qué sentido tiene usar bacteriostáticos si no estamos matando al agente microbiano que causa la enfermedad? Tal vez no tiene mucha razón de ser. No crean, ¿por qué? Porque ¿cuál es el recurso del cual echa el organismo para, de todas maneras, eliminar a ese agente microbiano? El antimicrobiano no lo mata, lo detiene. Pero ¿cómo desaparece ese agente microbiano? ¿Quién lo mata? Las defensas orgánicas. ¿Estamos? Entonces un bacteriostático prepara al agente, lo pone como en bandeja para que el organismo lo mate. Las defensas orgánicas, la defensa humoral y la celular, que son las que combaten las infecciones. ¿Estamos? Por favor. Entonces no es inútil usar bacteriostáticos, simplemente es darle preparado el potaje para que el organismo lo digiera, digamos, ¿sí? Pero ¿qué requisito hay para eso? ¿Qué requisito estamos evidenciando ahí? ¿Qué se requiere? Que el paciente tenga un excelente o un buen estado inmune, ¿no? Y por deducción, ¿qué podemos por ahí inferir? Que yo usaré bacteriostáticos en cualquier tipo de pacientes. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Usaré bacteriostáticos en cualquier tipo de pacientes? No, a los inmunodeprimidos. Exactamente, sí. Por favor, a los que tienen problemas de inmunodepresión,
No debemos exponerlos usando bacteriostáticos. Usaremos idealmente bactericidas para que se garantice que ese microorganismo va a morir por el antibiótico, ya que el organismo no es suficiente para defenderse. ¿Está claro? Eso, por favor, hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? ¿Qué cosa es espectro? Es la cantidad de variedades de gérmenes que mata el antibiótico o el quimioterápico. Entonces, si un quimioterápico mata diversas familias o variedades de gérmenes, diremos es de amplio espectro. Pero cuando coge solamente un grupito específico, es de espectro reducido. El ejemplo típico de antimicrobianos de espectro reducido son las penicilinas. Las penicilinas generalmente solamente cogen gram positivos, ¿sí? Y las otras variedades que son múltiples no son afectadas por las penicilinas. Las tetraciclinas sí, pueden coger hasta parásitos, ciertos virus, ¿sí? Las tetraciclinas. Entonces las tetraciclinas son de amplio espectro. En algunos casos los macrólidos también tienen un comportamiento de ese tipo. Y por último, ya conocemos un poco ya más de tipo político, digamos, político-médico, uso racional. El uso racional, ¿a qué hace referencia? A usar la inteligencia. Cuando hacemos antimicrobianos, debemos cuando menos demostrar ser mínimamente inteligentes. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, no usarlo cuando no se requiere, pues. Como lo que ocurre comúnmente. Si yo tengo un caso de resfrío común, que es una infección causada por virus, y sé que los antimicrobianos, los antibióticos, no matan virus, ¿qué demonios hago administrando antibióticos en un resfrío común? Eso es más que torpeza, es negligencia. Y eso no es racional, es irracional, es torpe. Y la profilaxis, que también es algo importantísimo a considerar. Profilaxis significa prevención, ¿no es cierto? Profilaxis, prevención. Entonces, ¿yo puedo evitar una infección necesariamente usando antibióticos? ¿Creen que es así de sencilla la cosa? No, pues. Por eso es tonta esta actitud de muchos médicos que cuando están curando una herida determinada, inmediatamente despiden una receta con antibióticos, con el argumento que dice, tómalo, le dice al paciente este antibiótico para que no se infecte tu herida. O sea, con eso están sugiriendo que el antibiótico previene infecciones. Los antibióticos no previenen infecciones, curan infecciones pero no previenen. Hay situaciones, escúchenme, sí, extraordinarias en las cuales sí se evidencia cierto nivel de prevención o de profilaxis. Cuando, por ejemplo, cuando hay una infección que ya está potencialmente infectada, por ejemplo, tienen una apendicitis. La apendicitis se extrae quirúrgicamente el apéndice de manera aséptica, se elimina y no tiene por qué infectarse. Pero si ya se reventó antes de la extracción, ya salió contenido purulento a la cavidad peritoneal, ya es una infección potencial. Ahí sí se deben usar antibióticos profilácticos. Esa es otra cosa, porque ya ingresó pus a la cavidad peritoneal, que es aséptica, ¿no? Es un caso diferente. O en una vesícula también, donde el cirujano entra y ve que ya se abrió la vesícula, ya botó su contenido a la cavidad peritoneal, ahí también hay que usar antibióticos, porque ahí sí ya está una infección en curso. Todavía no se manifiesta clínicamente, pero ya está en curso, entonces sí se justifica usar antibiótico profilaxis. Bien. Ahora, desafortunadamente, como me he puesto ahí con letras azules, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 50% de los antibióticos son prescritos innecesariamente. Imagínense, la mitad de las recetas donde hay antibióticos no están justificadas. Eso es francamente vergonzoso para la profesión médica. ¿Cómo actúan los antibióticos o los quimioterápicos en general? Diversas formas de mecanismos de acción tienen. Los tipos penicilínicos, que son que incluyen a la penicilina, las cefalosporinas, por ejemplo, son los beta-lactámicos, actúan sobre la pared celular. Pero hay otros como el ketoconazol, que actúan sobre la membrana celular, otros como los aminoglucósidos, los macrólidos, que actúan inhibiendo la síntesis proteica, otros como las sulfas que interfieren en el metabolismo de, por ejemplo, el ácido fólico,
y otros que actúan más profundamente en la célula y en el núcleo, en el ADN, en el ARN, como la quinodomas y la riboflavina. Entonces, antes de avanzar, estas estructuras que estoy señalando acá, pared celular, la membrana celular, la síntesis de proteínas, el metabolismo de principios activos fundamentales, los ácidos nucleicos, lo comparten todas las células que existen en el organismo vivo. ¿Sí? ¿Están seguros que sí? Todas las células que existen, no solamente en humanos, en animales comunes, vegetales, tienen todas estas estructuras. ¿Qué dices? No, no es cierto. Por ejemplo, pared celular. No tienen. Las células humanas, al menos, no tienen pared celular. Esto es típico de los vegetales o de las bacterias. ¿Sí? Así que, si nosotros tenemos que hay un antibiótico como un metalactámico, por decir la penicilina, que actúa destruyendo la pared celular, ¿nos afectará a nuestras células individuales? No. Por eso es que estos antibióticos son bastante inocuos, no son dañinos realmente. Producen efectos colaterales por otros mecanismos, pero no por su mecanismo de acción principal, ¿sí? Entonces, pensar que las penicilinas son muy dañinas, como alguna gente cree, es en verdad un extremismo, es un exceso, ¿sí? Estos de acá sí, pues porque no solamente dañarán el ketocondroico, no solamente dañarán la membrana celular del hongo para quien lo estamos utilizando, pero también afectará la membrana celular de las células normales del organismo humano. Por fortuna, no en cantidad ni en intensidad notable, pero sí lo afecta. Pues esta es una referencia histórica de cómo es que se fue promoviendo el descubrimiento y el uso de los antimicrobianos. Y primero hay que señalar que ciertos investigadores como Pasteur, que se consideran los padres de la microbiología, que fueron los primeros que se dieron cuenta de que muchas enfermedades eran ocasionadas por ese mundo microbiano que antes estaba oculto. Antes de que se descubran los microscopios, nadie sabía que existían microorganismos. Todos creíamos que el mundo era lo que nos rodea, que es lo que podemos ver y reconocer como individuos. Pero no sabían que había bacterias, que había hongos, que había virus, ¿no es cierto?, que había parásitos microscópicos. Entonces, cuando descubren los microscopios, se encuentran que había un universo pequeñísimo por ahí, ¿no? Y que esos eran causantes de enfermedades. Entonces, este tipo de investigadores promovieron la investigación de este mundo que estaba oculto, el mundo microbiano. Y por ahí comenzaron a curiosear, a investigar un poco más sobre si es que estos agentes eran causantes de enfermedades. Y eso es lo que se encontró, que muchos de esos microorganismos eran causantes de patología. Y por lo tanto se vieron la necesidad de buscar algo que actúe contra esos microorganismos. Y muchas veces esos descubrimientos fueron casi de casualidad. Por ejemplo, la sulfa. Había un colorante rojo que utilizaban en esos años, pues imagínense, en los 1900, recién en el siglo XIX, 18, 20, es el siglo XX, perdón. Había colorantes para teñir ropa, tenían su ropa, para sus vestidos, digamos. Había un colorante rojo. Y cuando curiosearon este mundo microbiano, lo usaron el colorante queriendo determinar si a lo mejor alguna estructura que tenía este microbio, que por ahí se movía tan chiquito, que parecía que tenía dentro un cuerpito, un corpúsculo, un flagelo, una colita. Entonces utilizaron el colorante para ver si eso se teñía y se podía ver mejor. Y en verdad ocurrió. Pero ¿qué observaron? Que a la vez que se teñían mejor esas estructuras, en algunos casos este microorganismo se paralizaba, se quedaba estático y obviamente fallecía. Así que se encendió el foquito y dijeron, bueno, este colorante no solamente los tiñe, sino que también los mata. Y ahí es como descubrieron que ese colorante podría ser usado para combatir infecciones causadas por ese microorganismo. Así surgieron las sulfas. Encontró que no solamente estaban tiñendo estructuras de las bacterias, sino que las combatían. Entonces los primeros antimicrobianos que se usaron en el mundo fueron las sulfas.
hay un investigador ahí, Tomás, que es considerado el padre de la quimioterapia. En los años 40, 10 años más o menos después, ahí se descubre la penicilina por investigadores tipo Fleming. Esto ya fue el inicio de una revolución, en verdad, en la medicina, después la gran cantidad de antimicrobianos que surgieron después. Por ejemplo, las tetraciclinas, la streptomicina, el cloranfenicol, la polimicina, la vancomicina, la medicina. Y en la actualidad se considera pues, que casi, cuando menos un 30% de los pacientes que están hospitalizados están recibiendo en los hospitales antimicrobianos, quimioterapia. Entonces, bueno, como decíamos un rato, la quimioterapia es la parte de la medicina que se encarga de investigar recursos que nos permiten combatir a los agentes microbianos que causan enfermedades. Quimioterapia. Ya hemos dicho que es un antibiótico, que es un antimicrobiano común. Ahora, el efecto postantibiótico es un concepto bien especial en el cual se encontró una particularidad. Y eso, como varias veces incluso se preguntaba en los exámenes, surgió con los aminoglucósidos. Creo que lo comentaba alguna vez de que cuando se descubre la gentamicina, un aminoglucósido, tal vez el aminoglucósido más importante que ha existido, muy activo, en verdad, tremendamente activo contra gérmenes gram negativos, dentro de ellos de Escherichia coli, prácticamente se consideró como la maravilla para combatir a la Escherichia coli, que es la que causa la mayor cantidad de infecciones urinarias, particularmente en mujeres. Casi no hay infección urinaria que no sea causada por Escherichia coli. Este germen vive en el colon, por si acaso, parte de nuestra flora intestinal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando surge la gentamicina se vio que era extraordinaria para combatir el Escherichia coli. Pero para eso se necesitaba una dosificación que cuando menos era 60 miligramos cada 8 horas por vía intramuscular en un inicio. Después también se comenzó a por vía intravenosa, pero con cierto riesgo. Esta fue la vía original. Y el tiempo de tratamiento de una infección de este tipo era de 7 a 14 días. Entonces, obviamente las tasas de curación eran altísimas. Prácticamente todos los pacientes se curaban. Pero imagínense tener que recibir 7 a 14 días de tratamiento, 3 inyecciones diariamente. Entonces aquí serían 21 inyecciones en todo su proceso patogénico y 40 y tantos días, ¿no? 40 y tantas inyecciones. Diablos, ¿creen que los pacientes lo toleraban? No, verdaderamente el tercer día huían del tratamiento. Encima de eso, que es doloroso inyectar. Pero aún así, pues en los casos críticos, tenían que soportarlo. Era muy traumático este tratamiento. 7, 14 días, 3 inyecciones al día. Por fortuna, alguien por ahí, tal vez con cierto atrevimiento, comenzó a utilizar, fíjense, ya no los 60 miligramos, sino se le ocurrió. Esto fue una experiencia media irracional, aparentemente al principio se me dio irracional, pero que dio resultado. Alguien pensó, digo, bueno, ¿qué pasa si yo mejor no empleo 60, sino 120 miligramos y lo uso, por decir, cada 2 horas? Con el fin de evitar esta dificultad. Y eso no siempre ocurre, no siempre es correcto, pero en esta situación se encontró que fue algo extraordinario. No solamente, fíjense, se encontró que a los 7 días de tratamiento ya todos los pacientes estaban curados, sino de que la recuperación era mucho más rápida. La mejoría clínica era casi inmediata. Así que comenzó a tomarse interés por esta curiosidad y se encontró precisamente que había ciertos grupos de antibióticos, particularmente los aminoglucósidos, que con una carga alta, una primera carga alta de
quimioterápico provocaba una tal mortandad, pero altísima de los gérmenes, mortandad bacteriana alta. O sea, con una carga alta inicial se producía una mortandad alta de bacterias y demoraba el periodo vegetativo de los gérmenes para reproducirse otra vez. De modo que cuando ya después de 12 o 24 horas comenzaba otra vez la población de bacterias a aumentar, ya estaba la otra dosis alta por acá. ¿Sí? Miren cómo fue una coincidencia extraordinaria, extraordinaria. De tal manera que se estudió esto ya con más detalle científico y se encontró que precisamente cuando se da una carga alta del aminoglucósido, produce realmente una mortandad tan elevada de las bacterias que las que se quedan casi con cierta ineptitud para reproducirse, y cuando se reproducen ya está la otra dosis que llegó por ahí. No es que la vida media del antibiótico pues diga, vamos, voy a demorarme un poco más en actuar, sino simplemente era tan potente su actividad que determinó que se podía administrar. Al final, ¿cuál fue el resultado? Que la administración era cada 24 horas. Una dosis alta inicial, dos condiciones, una dosis alta inicial y ya no cada 8 horas, sino cada 24 horas. Y ese es el esquema que sigue vigente. Se emplea una sola dosis, por ejemplo, de 120 miligramos, a veces 180 miligramos de gentamicina, una sola vez al día, por 7 días. Y se solucionó el problema. Ya no eran las 21 dosis o 40 y tantas dosis por acá. ¿Verdad? Sí, ese es el efecto post-antibiótico. Y se ha encontrado que hay otros quimioterápicos que también tienen ese tipo de beneficio. Por ejemplo, la quinolona, por ejemplo, macróleo. Buenas tardes. Disculpe, ¿solicitaron el aire? ¿Sí? ¿Solicitaron el aire? Por favor, ayúdenos, nos rogamos. ¿Has sentido? Puede ser. ¿Sí? Es que yo estoy como- Entonces hay que cerrar la ventana, hay que cerrar la ventana para que Yo no. poner el máximo, pero no me tiene que cerrar. Sí, pero no que están las cosas. Muchas gracias. Tiene que estar cerrado. Hay que cerrar la ventana, ¿no? Cierren, por favor, sí. Bueno, estamos entonces, no todos los antibióticos tienen este beneficio del efecto post-antibiótico, solamente algunos están ahí. Bueno, aquí hay algunos detalles más sobre los aspectos farmacodinámicos y clínicos del mecanismo de acción. Entonces, como sabemos nosotros, cierren allá. Acá también hay. Entonces, nos interesa saber y conocer en cada grupo de antibióticos su mecanismo de acción para, digamos, saber si van a ser potencialmente dañinos o no. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, la penicilina y cefaloporinas difícilmente nos van a hacer mucho daño porque actúan a nivel de pared celular y nuestras células no tienen pared celular. Aquellos que actúan sobre la membrana celular sí potencialmente serán peligrosos, porque no solamente afectarán la membrana celular de la bacteria, sino también de nuestras células no naturales, ¿cierto? Los afectarán de todas maneras. Igual los que intervienen con la síntesis proteica, pues el antibiótico no dice voy a impedir que se sintetice la bacteria la proteína tal de la bacteria tal, sino a ciegas altera la síntesis proteica incluso del propio paciente, del propio hueso, hospedero, perdón. Igual, son los dos tipos de actividad en la síntesis proteica. Peor los que actúan activamente síntesis de ácidos nucleicos. La maquinaria, digamos, intrínseca de replicación celular, la ADN y la ARN. Antimetabólicos, la sulfa. Nuestras células, todas, no pueden sobrevivir sin un soporte nutricional, digamos, celular que se llama el ácido fólico. Es vital. El ácido fólico es vital. Entonces, hay algunos
quimioterápicos como las sulfas que bloquean la síntesis del ácido fólico. Y eso es lo que le hace deleterio contra las bacterias, porque si la bacteria no puede sintetizar su ácido fólico, fracasa. Pero ¿por qué no nos hace daño a nosotros? Si nuestras células también necesitan ácido fólico. ¿Quién se imagina la respuesta? Las bacterias se jorobaron, no sintetizan ácido fólico, mancaron, digamos, ¿cierto? Pero nuestras células, ¿por qué siguen sobreviviendo si tomamos sulfas? Y también estaría afectando la síntesis de nuestro propio ácido fólico. Fácil, por la dieta. ¿Por qué nosotros en nuestra dieta, por fortuna, estamos ingiriendo la cantidad necesaria, suficiente de ácido fólico para sobrevivir? Por eso, porque si no también las sulfas obviamente nos matarían a nosotros también, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a las sulfas con el ácido fólico. ¿Hay interacciones entre antibióticos? Claro que sí, jóvenes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Hay sinergias, pero fundamentalmente hay antagonismos. Aquí hay un antagonismo que es necesario remarcar, que se refiere a lo siguiente, que es precisamente lo que estamos hablando. Si hemos dicho que un bacteriostático inmediatamente paraliza a la bacteria, la paraliza, ¿verdad? O a la célula, a la bacteria o a la célula. Entonces miren a qué puede conllevar esto. Si yo tengo una bacteria por acá, una bacteria A, que recibe el bacteriostático, inmediatamente lo paraliza. ¿Sí? Pero esta bacteria es tan peligrosa que yo mejor digo, voy a eliminarla, voy a emplear un bactericida. El bacteriostático solamente lo va a paralizar, pero es peligrosísima esta bacteria. Entonces trato de emplear un bactericida. Resulta que si la bacteria esta bacteria ha recibido el bacteriostático previamente, ¿qué ha ocurrido? Se ha paralizado. Para que el bactericida actúe sobre esta bacteria A, necesita ser captada activamente ese bactericida para que pueda actuar. Pero como está paralizada, ¿lo va a captar? No lo va a captar. Entonces, el bactericida fracasa. Eso, por favor, elemental, fíjense ustedes, ténganlo en cuenta, nunca lo olviden. Entonces, si ustedes quieren eliminar a un germen con un bactericida, y si previamente necesitamos bacteriostático, están usando de más el bactericida, porque ese bactericida ya no va a ser captado por la bacteria. Para que la bacteria fracase por el bactericida, va a necesitar captarlo activamente. El bactericida no entra como una pistola que lo agarra a balazo. No, la bacteria tiene que captarlo, el bactericida, para que el bactericida dentro de la célula lo mate. ¿Sí? Pero como está paralizada, ¿qué lo va a captar la bactericida? Por eso es irracional, es torpe, es, digamos, tremendamente desinteligente que usemos un bacteriostático y un bactericida juntos. Esa combinación de antibióticos es pésima. Por ejemplo, alguna vez, de acuerdo, discutíamos en Huaraz cuando alguien defendía mucho que para él, siendo un antibiótico potente, el cloranfenicol, decía, tenemos que sumarlo junto a los bactericidas como la amoxicilina, para que sume su potencia y combatamos más las infecciones graves como la tifoidea, que cuando sufrimos Huaraz. Pero no, pues lo racional, ¿qué nos decía? Que el cloranfenicol es un bacteriostático. Y si yo voy a usar el bacteriostático, voy a impedir que actúe la amoxicilina, que es el bactericida más útil, digamos, en ese manejo contra la tifoidea. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Cierto? Pero este tipo no entendía para nada.
para nada. No, decía, ¿cómo va a ser que eso ocurra? Más bien, el clorafenicol suma su potencia, decía él, a la potencia de la amoxicilina. Pero no era pues cuestión de potencia, sino de que al haber actuado el bacteriostático lo detenían, lo ponían en estado vegetativo a la bacteria, a la salmonela, y usaban la amoxicilina y ya no era captada por la salmonela y por lo tanto la amoxicilina fracasada. Que era el organismo más activo contra este enfermo importante de la tifoidea. Está claro eso, por favor. Nunca usen, cuando vamos a usar antibióticos, porque uno se ve a veces animal y en verdad sí se requiere usar varios antibióticos a veces con la infección es muy grave, muy severa. Por favor, nunca combinemos un bacteriostático con un bactericida, ¿sí? Se antagonizan. En cambio, dos bactericidas pueden sintetizarse, pueden incrementar su potencia. Y esto se ha demostrado fundamentalmente en cuál asociación, no sé si ustedes se acordarán, ya lo hemos mencionado varias veces. Cuando usamos cefalosporinas más aminoglucosa. No se olviden, esa es una asociación, por favor, bandera, ¿sí? Si usamos a la vez una cefalosporina y a la vez un aminoglucósido, estamos sumando potencias ahí. Por favor, esa sí es una asociación que nunca falla, nunca falla. Así que si usamos una infección grave que estamos viendo por ahí, donde podría el paciente fracasar, podemos usar esa asociación y siempre nos va a dar resultados, ¿sí? No siempre se va a justificar tampoco, ¿no? Pero sí es una excelente asociación. Sinergia en acciones secuenciales, es lo que ocurre con el cotrimoxazol. No hay que confundir cotrimoxazol con clotrimazol, por si acaso. El clotrimazol es un antimicótico, este es cotrimoxazol. El cotrimoxazol es una combinación de una sulfa, se llama sulfametoxazol, y un quimioterápico que se llama trimetoprimo. Este es el famoso cotrimoxazol, que fue muy famoso en décadas anteriores, el famoso Bactrin, Ceptrin, Midaprin, Mefdrin, que se usó muchísimo, muchísimo. Ahora se usa un poco menos. Entonces tenía una composición a base de sulfametoxazol y trimetoprimo. ¿Cuál es el detalle? De que ambos, sulfametoxazol y el trimetoprimo, bloquean pasos secuenciales de la síntesis del ácido fólico que los hablaba hace un momento. Entonces, el famoso PABA, ácido paraminobenzoico, hacia el ácido fólico, hay varios pasos secuenciales. Por aquí hay un paso rápido, genera un metabolito 1, por ahí otro paso que genera el metabolito 2 y el metabolito 2 ya origina el ácido fólico. Digamos en resumen, pongámoslo así, ¿sí? Entonces, para que se sintetice el M2, ¿sí? Actúa la enzima Z1. No entramos en detalles, eso lo definen ustedes ya. Y para que pasen del M2 al ácido fólico, necesita actuar la enzima 2. ¿Sí? Resulta que el sulfametoxazol bloquea esta enzima, ya no deja que pase del M1 al M2, del metabolito 1 al metabolito 2. Y para colmo, ahí entra a tallar otra enzima, la Z2, que es bloqueada por el trimetoprimo. Trimetoprimo por acá, trimetoprimo acá. Están actuando en pasos secuenciales. ¿Se entiende? Por favor, repito. Sulfametoxazol actúa sobre esta enzima, la bloquea esta enzima que permitiría que pase del metabolito 1 al metabolito 2. Ahora, para que del metabolito 2 se transforme en ácido fólico, actúa otra enzima que es la Z2, sobre la cual trabaja el trimetoprimo. No es complejo, por favor, simplemente es cuestión de pasos más ordenados que ocurren en la síntesis del ácido fólico. Entonces, repito, para que se forme el ácido fólico desde el ácido paraminobenzoico hay dos pasos cuando menos metabólicos. ¿Sí?
donde se origina un metabolito 1, este da origen al metabolito 2 y el metabolito 2 va a dar origen al ácido fólico recién. Pero para que pase del M1 al M2 necesita actuar la enzima Z1 que es bloqueada por el sulfametoxazol. Y para que pase del M2 al ácido fólico, actúa el trimetopril sobre la enzima Z2, la bloquea y por lo tanto no se sintetiza el ácido fólico. Cada uno por separado, el sulfametoxazol va a bloquear algo del ácido fólico. El trimetopril por separado va a bloquear también algo del ácido fólico, la síntesis del ácido fólico, pero cuando están los dos juntos se bloquea plenamente. Ese es el mecanismo de acción del cotrimoxazol. Ese es entonces lo que decíamos de ahí, la sinergia en ayuda secuencial. Y por último ya la tecnología farmacéutica produjo los inhibidores, los facilitadores, inhibidores enzimáticos, donde ahí destacan los inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces la farmacia, la farmacología en particular, produjo los inhibidores de beta-lactamasa. Por ahí dejé la molécula. Y particularmente las más notables fueron, por ejemplo, las que ahora se usan muchísimo, acompañando a ciertos beta-lactámicos como la amoxicilina. Ahí encontramos al inhibidor de beta-lactamasa acompaña casi siempre a la amoxicilina, el ácido clavulano. ¿Sí? Por si acaso el ácido clavulánico también es un antimicrobiano y se empezó a trabajar con él como un antimicrobiano común, pero resultó que no tenía en verdad mucho efecto per se como antibiótico, casi como que era un antibiótico de medio rendimiento, pero se encontró curiosamente que por ahí trabajaba inhibiendo a una enzima terrible que producen las bacterias y que destruye a los antimicrobianos como la amoxicilina, que son las beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque los antibióticos beta-lactámicos, donde está la amoxicilina, tienen una estructura molecular que incluye una parte molecular como hexaedro, que es el famoso anillo beta-lactámico, ¿no es cierto? Sí lo conocen ustedes. Es el famoso anillo beta-lactámico. La amoxicilina, la penicilina, la ampicilina, todos tienen este anillo estructural en su molécula. Y la bacteria aprendió a producir una enzima que se llama precisamente beta-lactamasa, que tiene la particularidad de venir y destruir, desorganizar ese anillo. Y por lo tanto se inactiva el antibiótico. ¿Estamos? La bacteria produce una enzima que destruye este anillo beta-lactámico y adiós antibiótico. Entonces se produjeron ácido clavulánico, sulbactam, que es otro, etcétera, y más, que bloquearon a la beta-lactamasa y por lo tanto se preservó el anillo beta-lactámico y ahora este sí podía matar a la bacteria que producía la beta-lactamasa. ¿Sí? Así funciona la cosa. Los microorganismos son muy inteligentes, produjeron su beta-lactamasa para liberarse de la penicilina, de la amoxicilina, pero la inteligencia humana los superó produciendo este tipo de productos para que se anule la enzima y se preserve el anillo beta-lactámico y pueda seguir actuando la amoxicilina, la ampicilina, la penicilina y eso para los pacientes. ¿Está bien? Doctor, es sinergia de facilitación, ¿verdad? ¿Ah? Sinergia Eso de sí, facilitación. se llama también sinergia de facilitación, o sea, facilita la actividad del antibiótico. ¿Sí? Bueno, ¿qué integraciones hay por ahí? ¿Qué desventajas tiene la terapia combinada? Lógico, pues si yo con un quimioterápico
único puede producir efectos tóxicos cuando uso más de uno, pues llega seguramente más. Entonces, probable incremento de toxicidad. Selección de microorganismos resistentes, esto sí es también una cuestión importantísima. ¿Sí? No se puede evitar, por favor, jóvenes, ¿ya? No se puede evitar que cuando usamos antibióticos no se genere resistencia. Sí, es inevitable, es una reacción natural del mundo biológico. Y es imposible evitarlo. Entonces, mientras más antibióticos usamos, más resistencia generamos. Obviamente hay mayores costos, puede haber antagonismo posible. El problema de dosis fijas es un problema muy serio que por fortuna cada vez no está ocurriendo tanto y que significa pues algo que a lo mejor muy poco se piensa, ¿no? Yo puedo usar, por ejemplo, no solamente con los antibióticos, el ejemplo más típico es lo que les podría poner aquí. Cuando usamos un antigripal, que es mal llamado antigripal, usamos pseudoefedrina y usamos esto como, este es un vasoconstrictor, y usamos un antihistamínico pésimamente, no estoy diciendo hay que usarlo, estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Un antihistamínico para ayudar a controlar, digamos, el problema de la secreción, hipersecreción de un cuadro como el resfrío común. Todo antigripal, entre comillas, se compone de un descongestionante y un antisecretor. El anticongestionante es un vasoconstrictor y el antisecretor es generalmente un antihistamínico. Este es el famoso resfrío antigripal que se comercializa en las farmacias a diestra y siniestra. Bueno, entonces la pseudoefedrina, para que ejerza su efecto vasoconstrictor, necesito administrarlo cada 8 horas. Cada 8 horas. En cambio, el antihistamínico depende de qué tipo de antihistamínico estoy usando. Cuando uso, por decirles, el antihistamínico común que está en las antigripales es el uso mucho se usan las alergias. La clorofeniramina. ¿Ya? La clorofeniramina también lo puedo usar para 8 horas. Entonces yo asocio la pseudoefedrina más la clorofeniramina y coincido en que los dos se deben usar cada 8 horas. Lo junto, lo uso cada 8 horas. Pero ¿qué pasa si yo sigo usando el vasoconstrictor, en este caso la pseudoefedrina, pero uso el antihistamínico moderno que se usa casi cotidianamente, la cetiricina? ¿La cetiricina se usa cada 8 horas? No, generalmente se usa cada 24 horas, cada 12 o 24 horas. Entonces, ¿cómo uso un preparado que tenga una combinación de pseudoefedrina y cetiricina? ¿Con qué lapso de administración le doy al paciente? Si quiero tomar como referencia la pseudoefedrina, lo tengo que administrar cada 8 horas. Pero si lo tomo como referencia a la cetiricina, lo administraré cada 12 o cada 24 horas. Cada 24 horas porque me da más comodidad. Si lo uso cada 24 horas, ya no estoy usando bien la pseudoefedrina. Y si lo uso en base a la pseudoefedrina, ya no lo estoy usando bien la cetiricina. Porque son lapsos de administración diferentes. ¿Se dan cuenta del asunto? ¿Sí? ¿Te parece bien lo que estoy diciendo? ¿Qué quiere decir? Si yo uso una combinación, repito, de una tabletita de los antigripales comunes que tiene pseudoefedrina y que tiene cetiricina, no lo podría usar correctamente, porque si lo uso de acuerdo a la dosis de la pseudoefedrina, que diría cada 8 horas, estoy dando demasiada cetiricina. Y si lo tomo como referencia a la cetiricina, tendría que usar una vez al día y estoy dándolo en menos dosis a la pseudoefedrina. Ese es un problema realmente serio que ocurre con las famosas presentaciones combinadas de medicamentos. ¿Sí? Y lo otro es
que habría dificultad para evitar la toxicidad, porque por ejemplo si le doy una combinación de pseudoephedrina y cetiricina y el paciente produce una reacción, digamos, alérgica, ¿cómo sé a cuál de los dos es la alergia? No es posible, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces es totalmente incorrecto usar en la mayor parte de casos asociaciones de medicamentos por todas estas razones que estamos conversando. ¿Se puede pedir un perfil de alergia, doctor? Un perfil de alergia. Para saber si es alérgico a cualquier medicamento se le puede pedir un perfil de alergia. ¿Cómo? O sea, para saber si es alérgico a cualquier de sus medicamentos se le puede pedir un perfil de alergia al paciente antes de administrar los medicamentos. ¿Se le puede pedir qué? Un perfil de alergia. O sea, un paquete. ¿Una prueba? Sí. Falso, eso es un engaño, muchachos. Miren, las alergias, les juro, jovencitos, que pueden ser desencadenados prácticamente por cualquier sustancia que existe en el mundo. Los alergólogos, por ahí, los medios mentirosotes que hay, han sacado a los más comunes y los venden la idea de que las alergias casi todas corresponden a ese tipo de alergenos. No es cierto. Incluso hay reacciones cruzadas, eso es lo más común en las alergias, hay reacciones cruzadas. Puedo tener una alergia que puede ser provocada por esto, pero que junto con los dos ocurre el fenómeno. Y si los separo, a lo mejor ya no. Es variadísimo el fenómeno alérgico. Entonces cuando hacen esas previtas, las vacunitas para las alergias, están engañando a los muchachos, pues. Porque están aplicando, pues, ¿qué les digo? Tal vez algunos alergenos que son ni una pizca de la variedad inmensa que hay de alergenos en el mundo. Casi toda sustancia puede producir alergia. Entonces, que nos digan que hay que hacer pruebitas de test para alergias, eso es para ganarse la vida todos los alergólogos, ¿no? Porque todos los que reciben vacunas para las alergias, ¿creen que se curan? Pregunten, hagan investigaciones y verán que ninguno realmente lo logra. Bueno, factores determinantes, la localización de la infección, claro que sí, pues interesa dónde está localizada una infección para más o menos orientarnos a cómo manejarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una infección en la boca, ¿qué posibilidades tengo de más o menos identificar los gérmenes? Sí, porque la boca tiene una zona determinada. No es la misma que ocurrirá en la zona perineal. Las infecciones causadas en la zona perineal serán diferentes, pues son otros gérmenes los que están involucrados ahí. En la boca hay otro, ¿cierto? La piel, la flora intestinal nos dará una posibilidad de infecciones diferentísimas a una infección respiratoria, por ejemplo, ¿sí? Factores físico-químicos, claro, pues eso es obvio, característica de los gérmenes, de los antibióticos particularmente. Factores farmacocinéticos también, pues hay antibióticos que se absorben muy bien por vía oral, otros se absorben pésimamente. Por ejemplo, los aminoglucósidos no se absorben para nada por vía bucal. Pueden tomar ustedes pues, toneladas de homicina, de bacitracina o incluso de gentamicina y se pasa de frente, no se absorbe nada. ¿Sí? Entonces depende de la zona de absorción. El flujo sanguíneo regional influye mucho, por ejemplo, eso tiene que ver con el tipo de órganos respecto a su irrigación. ¿Todos los órganos nuestros tienen la misma irrigación sanguínea? No, pues, ¿cierto? Hay órganos que reciben mayor cantidad de sangre que el resto. ¿Cuáles son esos órganos más irrigados? El cerebro, el corazón, los riñones. Los cuatro más importantes son esos, ¿cierto? Corazón, cerebro, riñones e hígado. Por lo tanto, si ustedes administran un medicamento por vía sistémica, la mayor cantidad del medicamento que están administrando van a ir precisamente a sus cuatro órganos. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Distribución depende del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo regional, claro que sí. La fijación.
algún agente, digamos, terapéutico que puede tener hasta reservorios muy predilectos. Por ejemplo, las tetraciclinas. Si ustedes usan un antibiótico que llamamos tetraciclina, ¿a dónde se va a ir generalmente las tetraciclinas? ¿A qué tejido? Al tejido óseo. ¿Sí? Al tejido óseo. Se van, pero de manera casi predilecta. Y otros se van al hígado. Los barbitúricos, que se usaban mucho antes, se iban casi de manera plena al hígado y de ahí recién comenzaban a distribuirse al resto del organismo. Por lo tanto, el hígado estaba fallando, se le provocaba gravísimos problemas. Las proteínas, recuerden ustedes que son los vehículos para transportar a todos los fármacos, en verdad, a todos los fármacos. Todos los fármacos necesitan transportarse mediante proteínas. Las proteínas son los vehículos que los llevan al resto del cuerpo y por lo tanto ahí ocurren los famosos interacciones de competición por el transporte proteico. Hay fármacos que compiten. Si un fármaco está unido a una proteína X, puede venir un fármaco por ahí que también tenga afinidad por esa proteína X y lo saca de la proteína. Al sacarlo de la proteína, condiciona que haya más fármaco libre del primero que estaba ligado ahí y podría, por lo tanto, dar fenómenos tóxicos, ¿no es cierto? Eso, por favor, es algo matemático, pero excelente, se aplica en la medicina. Bueno, el hospedero, o sea, el paciente influye mucho también en la evolución de una enfermedad, porque, por ejemplo, define qué antibióticos vamos a elegir. Por ejemplo, si es anciano, si es de tercera edad o si es niño, sabremos que hay que elegir un fármaco tal, digamos, predominantemente para un niño respecto a un anciano. Son diferentísimos. Las dosis, ni qué decir. Las dosis en niños se tienen que calcular de manera muy técnica, en la mayor parte de casos por miligramos por kilo de peso corporal. No se da una dosis única como se dan los adultos. Un adulto, por ejemplo, dicen aspirina, una tableta de 500 miligramos cada 6 horas. No dicen, depende de qué tipo de masa corporal tenga, de qué tipo de edad tenga. Simplemente se da una dosis única y eso es una estandarización, pues no es tan correcta. En cambio, a los niños, no, se le da, si tiene 6 kilos, tanto por kilo de peso. Si tiene 10 kilos, tanto por kilo de peso. En cambio, a un adulto se da casi a todo el mundo lo mismo y eso es, en verdad, no tan adecuado, por decir. Entonces, el paciente determina la dosis incluso a elegir. Riesgo y naturaleza de colaterales. Claro, pues un viejito, por ejemplo, que no le está funcionando ya bien el hígado. Si usamos un fármaco que necesita metabolizarse bastante en el hígado, va a tener problemas el anciano, ¿sí? Porque su hígado ya no está trabajando adecuadamente. O si es muy pequeñito, por ejemplo un neonato, el hígado todavía es inmaduro. Su glucuronidrotransferasa no está trabajando adecuadamente. Si le dan un medicamento que se llama cloramfenicol, que necesita metabolizarse por la glucuronidrotransferasa, a ese niño lo van a intoxicar. Porque no hay la enzima que lo metaboliza como lo metabolizaría un adulto. Bueno, los mecanismos de defensa, pues eso es más que trascendente, ¿no? Más que trascendente. Siempre tratemos de averiguar cuál es el tenor inmunológico de un paciente. ¿El paciente es diabético? Si es diabético, sus mecanismos de defensa, ¿cómo estarán? Vendidos a menos. Si está recibiendo corticoides, igualito, vendidos a menos. Si es un paciente trasplantado, probablemente está recibiendo tratamientos inmunosupresores, también sus defensas estarán vendidas a menos. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Factores locales, la presencia del impulso, por ejemplo. Si ustedes tienen un absceso infeccioso y quieren curarlo, podrán utilizar el antibiótico más potente del mundo, pero si no lo debridan el absceso, ese paciente no se cura. Ahí obligado tiene que hacerse el tratamiento con el antibiótico y debridar ese absceso completamente. La curación es fundamental en un tratamiento de una infección, digamos, cutánea o nervicocutánea, ¿sí? Bueno, la presencia de anaerobios.
son anaerobios, son gérmenes jóvenes potencialmente letales y que no responden así nomás a cualquier antibiótico. Recuerden, por favor, quiero insistir que hay 4 antibióticos que debemos siempre tener en la mente que nos van a sacar de apuros contra anaerobios. ¿Cuáles son? Clorafenicol, metronidazol, clindamicina, ¿qué más? A ver, metronidazol, clorafenicol, clindamicina y hay otro. Tienen que saber. Eritromicina. ¿Ah? Eritromicina. No. No. Por estar haciendo la pregunta ya hasta me olvidé. ¿Cefalorina? Traten de acordarse. Son metronidazol, cloranfenicol, clindamicina. ¿Ah? ¿La cefalorina? Zeta. No, No, la no, cefalorina. no. Maldita sea. Pero son 4. Son 4. Por favor, graben cuando menos esos ustedes. Eso va a venir también. Sí, eso son salvavidas, jovencitos, para la anaerobiótica. Bueno, y lo otro, la resistencia. Esto es más que nada como una especie de alerta de precaución. ¿Saben quiénes son los responsables de que haya tanta resistencia microbiana? Precisamente los terapeutas, los médicos, nosotros. Porque usamos irracionalmente los antibióticos. Y somos los que inducimos consumo. La gente, ¿de quién aprende a tomar medicamentos? De los médicos, pues. Inconscientemente nosotros estamos dando patrones de conducta a la gente de cómo usar medicamentos y antibióticos en particular. Así que somos los responsables de que la gente use tan pésimamente por su propia cuenta los medicamentos, particularmente los antibióticos. Bueno, ese es entonces ¿Cómo busco otro tema? Ahí está. A ver, Descargas. Sí, en las cámaras están. ¿Y dónde están de teletánicos? Descarga. ¿qué tal acá? Sí, exacto. ¿Verdad? Los beta-lactámicos son un mundo, ¿ah? Un mundo de fármacos. Pero nos interesan algunos en particular, como las penicilinas. Las penicilinas, jovencitos, se consideran uno de los grandes descubrimientos de la medicina, en verdad. Hay pocos hitos importantes que ha dado la medicina, como la de los antibióticos, particularmente las penicilinas, las vacunas, la rehabilitación oral. Son avances notables de la medicina y aportes extraordinarios. Las penicilinas que surgieron justo en la Segunda Guerra Mundial, usted sabe que han salvado millones de vidas, particularmente como consecuencia de la guerra. Y ha jugado un rol importantísimo de ahí hasta la fecha. Y no hay en verdad antibióticos que lo hayan superado por su beneficio, por ser sanos, por su mecanismo de insumos, porque no afectan más que la pared celular de las bacterias, ¿sí? Y porque son fáciles de producir. Bueno, entonces los
Beta-lactámicos son aquellos que tienen, como dice ahí, pues, en la pared celular, ese anillo que les decía, el anillo beta-lactámico. Y son diversas familias de agentes, pero el mecanismo es el mismo. Actúa, en resumen, podemos decir, deteriorando la pared celular de la bacteria. ¿Ya? Es en resumen. ¿Cómo lo hacen? Mediante la inhibición de la proteína finadora de penicilina. ¿Sí? Pero hay un mecanismo adicional que es la generación de autolisinas. O sea, no solamente se destruye la pared celular, ¿no es cierto?, de la bacteria, sino que hace que el organismo mismo genere procesos en los cuales se autodestruyen, se autoaniquilan, son las autolisinas. Y todas rompiendo la pared celular. Entonces, un mecanismo de acción doble que los hace muy activos. Y ahí tenemos como protagonistas a las penicilinas. La penicilina original es la penicilina G, es la primera que se empezó a usar en el mundo. ¿Sí? La penicilina G. Pero la penicilina G tenía una limitación, solamente tenía actividad parenteral, por vía venosa o vía intramuscular. No había posibilidad de que se absorba, no se absorbe la penicilina G. Después de algunos procedimientos tecnológicos modificados, se produjo la penicilina B, la V, o la penicilina oral. Esta es la primera penicilina que se pudo absorber por vía oral, porque repito, la penicilina G, la que viene de esos frasquitos que son comunes que se compran en la farmacia, que tienen que diluirse, esa es penicilina G, lo puede tomar el paciente, no es activo para nada, o sea, solo por la vía oral. Entonces la penicilina B se inventó, esto sí es un proceso, digamos, tecnológico, y se le denominó fenoximetilpenicilina, penicilina B, V. Como ven, su espectro es escaso, estreptococos, neumococos, que son gram positivos. Aquí está el agente causante de la tifoidea, el polineurotidio difteria, los virus antraces, del antrax. ¿Sí? Y también anaerobios, pero hay ahora tal cantidad de resistencia de los anaerobios a la penicilina que prácticamente ya no sirven. El triponema pálido, que es el causante de la sífilis, las neiserias, como el que produce la meningitis y el que produce la gonococcia, y estafilococo. En el inicio, la penicilina B y la G fueron muy activas contra los estafilococos. Pero este es el germen que más ha desarrollado resistencia a las penicilinas. De tal manera que ahora tratar de curar una infección por estafilococo con penicilinas es un desperdicio. Ya no sirven las penicilinas contra los estafilococos. ¿Sí? Ese es un espectro original. Cuando se observó que iba presentándose resistencia a la penicilina, se modificó su molécula y se produjo la meticilina, la oxacilina, la nafcilina, la loxacilina y la dicloxacilina. Cloxacilina, perdón, y la dicloxacilina. Este es el penicilínico oral que se sigue todavía usando en las infecciones en las cuales se sospecha que hay como agente causal el estafilococo. Así que si tenemos una infección en la cual estamos sospechando que es estafilococo, ya no empleemos ampicilina, no empleemos penicilina oral, no empleemos penicilina gesódica. Sí, por favor. De una vez mejor usamos dicloxacilina, que es todavía un buen agente contra estafilococo. Ahora, esta penicilina resistente, como la dicloxacilina, solamente hay que usarlo en los productores de penicilinasa, los que tienen cierta capacidad de producir esta enzima que degrada a la penicilina común, a la amoxicilina, a la ampicilina. Por eso es que se usa contra estafilococos. Estamos la famosa dicloxacilina y los demás, pero este es el que más representa este grupo, la dicloxacilina. Luego se produjeron las aminopenicilinas, donde está la famosa amoxicilina. Aquí está cortado, ¿no? Entonces la amoxicilina es el antibiótico que todavía sigue utilizándose muchísimo, es un penicilínico estrella por vía oral, sigue siendo vigente a pesar de su manoseo, pero desafortunadamente en la actualidad
Si no se asocia al antiretalactámico, como es la amoxicilina más ácido clavulánico, en verdad ya no hay que confiar mucho, ¿sí? Así que por eso se justifica que ya así nomás solita la amoxicilina ya no se usa junto al ácido clavulánico. Es mejor usarlo así por cuestiones de posibilidad de que pueda haber ya una resistencia. Es la única, en verdad hay que decirlo, la única penicilina que ahora se recomienda todavía usar con cierta libertad es la amoxicilina. Del resto ya no nos conviene. La resistencia es altísima. Ahora, un dato importantísimo sobre esto es que cuando usamos cualquier penicilina o derivado de la penicilina, ampicilina, ticarcilina, diclorfosfacilina, amoxicilina, ¿se absorberá por vía oral o no? Ese es el asunto. Especialmente con alimentos. ¿Cuál es la penicilina o derivado penicilínico que sí se absorbe por fortuna con alimentos? Sí. De todas las penicilinas orales, de todas las variantes que estamos hablando, ¿cierto? Antiestafilococo, lo que quieran ustedes. La penicilina oral que se absorbe sin dificultad con alimentos es la amoxicilina, la única. El resto, jovencitos, por favor, nunca lo usen con comida, con alimentos. Ahora, desafortunadamente, pues la penicilina, al menos G-sódica, se tiene que administrar cada 4 o 6 horas. Vía intramuscular o vía intravenosa, cada 4 o 6 horas. O sea, una infección severa, como era, por ejemplo, las infecciones originales que se trataron con penicilina, como la neumonía, imagínense, se tenía que administrar para salvarle la vida a un paciente con neumonía en los años 40, por ahí, por los años 50, un inyectable cada 4 horas por vía intramuscular. O sea, en un día completo, 6 dosis de penicilina. Brutal. 6 dosis cada 4 horas. Entonces, era bien difícil manejar a un paciente, pues. A veces el pobre paciente salía de su cuadro agudo 2 o 3 días de tratamiento y fugaba. No soportaba pues las inyecciones, más aún cuando se piensa que la vía intramuscular solamente es en la larga, porque no es así, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por ahí se comenzó a trabajar la posibilidad de que pueda modificarse la molécula de la penicilina para que ya no se administre cada 4 o 6 horas, sino que se administre con mayor lapso de tiempo. Y se logró 2 productos, la penicilina procaína y la penicilina clemisolida. La penicilina procaína es la mezcla, escuchen muy bien, de la penicilina más procaína. ¿Qué es la procaína? ¿Han leído sobre anestésicos locales? Hay un anestésico local que se llama procaína, que es uno de los anestésicos locales más antiguos que hay, procaína. Fíjense cómo es que uniendo la penicilina más la procaína, se forma una sal relativamente insoluble que hace que dure más tiempo en el depósito intramuscular. Si yo me administro una penicilina G-sódica, en 4 horas desaparece. Pero cuando está unida a la procaína, ¿saben cuánto demora? 24 horas. ¿Sí? Eso fue una maravilla, pues. Lograr que la penicilina ya no actúe solamente durante 4 horas, sino por 24 horas. Y lo mismo ocurrió cuando en lugar de usar procaína, usó un anestésico antihistamínico que se llama clemisol, y se produjo la penicilina clemisólica. Entonces estas son 2 variantes de la penicilina G-sódica que duraba antes 4 horas, pero que al unirse a la procaína se prolongó su utilidad por 24 horas, lo mismo que cuando se le unió a al clemisol, que es un antihistamínico. Sí, por favor, están captando la idea, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo al modificar la molécula nomás de la penicilina, pero uniéndolo a un principio activo como la procaína o la clemisol, se prolongó su actividad durante 24 horas. Por lo tanto, esa penicilina se administra cada 24 horas por vía intramuscular, no para vía intravenosa, solamente vía intramuscular.
Ahora, más aún todavía se logró investigar otro proceso que se le llamó la benzatinización, que esto sí es una modificación molecular, no es que se le agregó otro principio activo como la cocaína o el prednisol, no. Es una modificación molecular que determinó que la penicilina G sódica, por ejemplo, 1 millón de unidades, mediante esta modificación tecnológica, ese millón no necesitó de otro principio activo, simplemente se modificó su estructura que se hizo bastante difícil de disolver y de absorber de la vía intramuscular. ¿Y cuánto creen que duró? ¿Cuánto creen que se logró extender su duración? 28 a 30 días. De ahí surgió la penicilina benzatínica. Entonces repito, la penicilina procaína y la prednisólica fue la asociación de la penicilina G sódica con la procaína acá o con el prednisol acá. Pero esto no fue ninguna asociación, modificación molecular de la penicilina G sódica que provocó que dure tanto tiempo en la inyección intramuscular como 28 o 30 días. Y eso originó la penicilina benzatínica. Esto fue un avance, pero extraordinario, de lo más extraordinario. De modo que, por ejemplo, con una sola dosis, al durar 28 o 30 días en el organismo humano, era suficiente y sigue siendo suficiente para combatir una enfermedad gravísima como la sífilis. Sigue, miren ustedes, ya hace más de 60 años, no, perdón, estamos hablando de 1940. Para el 2000 son 60 años, ¿sí? Que tiene como 80 años la penicilina y sigue siendo la droga de elección en la sífilis primaria. Una sola dosis intramuscular de 1.200.000, suficiente para combatir esa infección gravísima que era tan terrible, bíblica, es la sífilis. ¿Sí? Entonces, repito, estas penicilinas son agregado molecular, combinación con otro principio activo, con la procaína o con la prednisólica. En cambio esto no, es modificación molecular. Muy bien, pero ¿qué dice abajo? No existe la ampicilina benzatínica. Esto sí, por favor, quiero que no lo vayan a olvidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país, al menos, hubo una época que ya por fortuna parece que está pasando, en la cual se contrabandeó con la aparente existencia de una ampicilina benzatínica, la famosa ampicilina benzatínica preparada con el abelbronforo o el abelfortinicina. Lo vergonzoso de esos jovencitos que en pleno auge de esos medicamentos, en el Perú se hizo una encuesta de cuál es el antibiótico más recetado por los médicos peruanos en esos años. Increíblemente era la ampicilina benzatínica. Y la ampicilina benzatínica es una estafa, no existe. No existe, nunca existió. Fue invento de un laboratorio. Miren lo que ocurre en nuestro país. Eso es algo terriblemente, digamos, vergonzoso, que en el Perú se haya producido un medicamento antibiótico, un falso medicamento antibiótico que fue recetado por la mayor parte de médicos en esos años por la presión comercial. Entonces, repito, no existe la ampicilina benzatínica, ni existirá ni existirá. Bueno, ahí está lo de la amoxicilina que no se interfiere con los alimentos, no ingresa para nada, ni a la próstata, ni a las secreciones oculares. La hipersensibilidad es tal vez la toxicidad más temida de la alergia a la penicilina. Pero fíjense ustedes, ¿por qué creen que es tan común aparentemente la alergia a la penicilina? Porque son los antibióticos más usados en el mundo. Así que por frecuencia de uso, no porque realmente sea tan causante de alergia, sino porque se usan tanto que obviamente aparenta ser frecuentísima la alergia a la penicilina. Hay dermatosis también, irritación de gastrointestinal. Cuando se dan dosis muy altas pueden provocar efectos neurotóxicos. La resistencia, esto sí es algo muy dramático. Miren, por ejemplo, en los años 40, Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los estafilococos eran sensibles a la penicilina G. Todos se curaban maravillosamente. 20 años después nomás,
solamente había un 10% de sensibilidad extrahospitalaria. ¿Se dan cuenta? O sea, el 90% ya era resistente y en la actualidad posiblemente ya sea el 100%. Ahora la resistencia pues es diversa, ahí están los mecanismos no enzimáticos, está la beta-lactamasa que les comentaba. Y hay estrategias antirresistencia, los cambios moleculares. Las penicilinas dieron origen, cambiando su molécula a las ureidopenicilinas y después, obviamente, se produjeron modificaciones un poco más profundas y se originaron las cefalosporinas, que son posiblemente ahora más usadas que las penicilinas. Se produjeron las beta-lactamasas, ahí está lo que les he mencionado, y que se conservan ahora muchísimo cuando unidos a la amoxicilina con el ácido clavulânico, la amoxicilina con el sulbactán, la ampicilina con el sulbactán, la piperacilina con el ácido clavulânico. Este preparado es el único que existe en la actualidad en el mundo de ampicilina. La penicilina fue la primera penicilina que se perdió para siempre en el mundo, la ampicilina sola. La primera penicilina que se le puede usar porque no sirvió para nada. Pero cuando se le ha asociado a sulbactán, precisamente ahora se llama sultamicilina. Ampicilina más sulbactán, sultamicilina. Porque es la única forma en la cual se podría usar la ampicilina en la actualidad, siempre solo unida al sulbactán. Sin sulbactán no sirve para nada. Esa es una de las tragedias que ocurrió en la medicina, porque se perdió la ampicilina siendo tan extraordinaria. Luego tenemos las cefalosporinas, que son considerados primos hermanos, podríamos decir derivados de las penicilinas, y que tienen varias generaciones. Actualmente ya hasta la cuarta generación. Pero la primera generación, su particularidad es que su actividad contra gram positivos era notablemente alta. Muy poco o casi nada activos contra gram negativos. Y ahí la cefalotina, por ejemplo, todavía sigue vigente. Se indica por vía parenteral. La cefalexina también se indica bastante por vía oral y se puede intercambiar, por ejemplo, con la amoxicilina, ¿no? Parientes, pero de casi bastante importancia ambas, ¿sí? Las de la segunda generación, ya dense cuenta, la primera generación son más casi para gram positivo. Segunda generación ya están cogiendo un poquito gram negativo. Y así van a ir, tercera generación más todavía gram negativo, ¿sí? Va ascendiendo. Entonces, de la segunda generación tenemos la cefoxitima, el cefaclor, que se usa mucho contra hemófilos influenza. Estos fármacos casi que tienen igual efecto contra gram negativos y ya también semejante a su actividad sobre gram positivo. La de primera generación, fundamentalmente gram positivo. Gram negativos ya más, un poquito más de actividad sobre gram negativo, los de segunda generación. La de tercera generación sigue teniendo actividad sobre gram positivo, pero mucho más sobre gram negativo. O sea, va como escalando hacia arriba sobre gram negativo de acuerdo a la generación. Y ahí tenemos un fármaco importantísimo que es la ceftriaxona. Este fármaco sigue siendo excelente hasta la fecha, ¿sí? Ceftriaxona. El gran inconveniente de este producto es que es muy doloroso por el intramuscular. Muy doloroso, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Si peor aún se administra cercano al nervio ciático, puede provocar un daño terrible e irreversible en el nervio ciático, ¿sí? Su gran ventaja, también su gran particularidad es, como dice acá, suficiente, escúchenme, una dosis de 250 miligramos por vía intramuscular y puede curar la gonocosia, el gonococo. Es uno de los pocos que son activos contra el gonococo en una sola monodosis de 250 miligramos intramuscular. Sí se puede tolerar una sola inyección para un paciente con gonococo, pero siempre y cuando sea la primera infección, la primera vez que se infecta por gonococo. Si es después de una segunda infección, una reinfección, ya no, ya la ceftriaxona. Escúcheme bien, de todas las cefalosporinas, en lo de la tercera generación, hay una que es la cefixima, que es activa por vía oral. La única cefalosporina de tercera generación por vía oral se llama cefixima. Esa es una opción, digamos, por ejemplo, si es que ustedes
necesitan una cefalosporina de tercera generación en una infección que es más o menos severa, pueden usar la cefixima en lugar a lo mejor de ceftriaxona. El problema es el costo, ¿sí? El costo siempre es mucho más notable de la cefixima respecto a la ceftriaxona. La ceftazidima se usa generalmente a nivel intrahospitalario. Las de la cuarta generación, que son las casi digamos las más modernas, ahí tenemos el ceftirobe. Estos sí son tan potentes contra gram positivos que contra gram negativos. Son notablemente activos contra las infecciones bacterianas comunes. Actualmente siguen todavía usándose bastante en las situaciones por pseudomonas. No sé si ustedes han escuchado hablar de la pseudomonas. La pseudomonas, particularmente la aeruginosa, es un germen que tiene una particularidad notable. Casi siempre se fortalece, supervive en los ambientes hospitalarios. Y es un germen oportunista que aprovecha que un paciente está en unidades de cuidados intensivos, está con las defensas bajas, inmediatamente lo invade al paciente y casi siempre lo mata. Es gravísima la infección por pseudomonas. Entonces, una de las pocas opciones son las cefalosporinas de cuarta generación, como ceftirobe. Tiene mayor actividad que pseudomonas y es más resistente todavía a la beta-lactamasa. Este es casi el único antibiótico que salva a los pacientes gravísimos que han sido infectados, especialmente por infecciones por pseudomonas intrahospitalaria. Es de uso, obviamente, especializado, ¿sí? Bueno, ya llegaron al país, ya están en el país las cefalosporinas de quinta generación, como la ceftarolina. Entonces ya han sido sometidos a procedimientos farmacéuticos complejos y que ya son para gram positivos multiresistentes. Cuando el germen es resistente a casi todos los antibióticos que conocemos, podemos utilizar en este caso la ceftarolina. Es solo para uso monitorizado, ambiente hospitalario. Estos otros también es ceftorozano, tazobactam, son antipseudomonas, son casi cefalosporinas que han sido dirigidos a su actividad contra las pseudomonas aeruginosa. Y este otro, que es el más moderno de todos, el ceftobiprol se llama. Este es para neumonías intrahospitalarias, para infecciones complicadas. Para infecciones gravísimas son este tipo de cefalosporinas. Que ojo, son para uso especializado, monitorizado, en UCIs generalmente, y casi siempre también con cierta toxicidad que no se puede, digamos, evitar, ¿sí? Pero hay que manejarlo con mucha precaución. No es para uso común. Los efectos indeseables de las cefalosporinas son similares, como dicen los problemas beta-lactámicos, puede haber diarreas, hipersensibilidad, enfermedades del suelo. Este es un problema muy grave, casi siempre es mortal, ¿sí? Hay una vasculitis. La vasculitis significa que todos los vasos sanguíneos del paciente se inflaman y el paciente comienza a exudar. Es una cosa dramática, en verdad. Es un paciente que ustedes comienzan a brotar como burbujitas de la piel, terrible, de las mucosas, con gases obviamente generados en el propio organismo por la acción microbiana. Es gravísimo este problema. La famosa enfermedad del suero es una cosa pero dramática, en verdad. Esto quisiera remarcarlo sí, con mucho detenimiento. Todos los de amplio espectro, especialmente las cefalosporinas, pero esto se aplica a todos los antibióticos en general de amplio espectro. Por favor, ¿qué es lo primero que van a hacer estos agentes? Obviamente van a combatir la infección que queremos que combatan, pero ¿creen que respetarán la flora normal de nuestro organismo? No, pues la barre, completamente la barre. Si afecta a gérmenes tan peligrosos como los microbios que están produciendo estas infecciones, la pobre flora que está ahí acompañando al paciente toda su vida,
va a ser víctima también rapidísimo de la acción de estos agentes y altera notablemente la flora intestinal. La flora intestinal es vital para la vida, ¿cierto? Entonces, por un lado son muy buenos agentes para combatir los microbios peligrosos, pero destruye la defensa natural que es la flora intestinal del organismo, así que tiene su lado negativo que no se puede, digamos, evitar, no se puede evitar. Y eso a veces hace que el paciente ya no fracasa tanto por la infección que se pretendió curar, sino por la alteración de la flora que produjo el antibiótico que estaba queriendo salvar la vida del paciente. Esa es la contrapartida de este tipo de agentes. Bueno, los carbapenem lo pongo solamente para referencia porque son antibióticos de uso muy complejo. El Derimedenet, por ejemplo, se usa solamente en UCIs, no es para manejo común. El espectro es amplísimo. Miren ustedes la cantidad de gérmenes que pueden afectar: aerogram positivos, aerogram negativos, la Neisseria, la Escherichia coli, la salmonela, la shigella, todos los antibióticos casi patogénicos son afectados por estos antibióticos anaerobios. Estos son para uso intrahospitalario, son muy activos contra anaerobios. Entonces, son grandes opciones por ello. Los monobactam y las trandan también de igual manera. Y yo repito, terminamos con los grupos péptidos. La vancomicina, por ejemplo. La vancomicina va a ser muy raro que un médico común maneje vancomicina. Esto se usa solamente en UCIs, unidades de cuidados intensivos, y son de monitorización imprescindible, porque si se pasan un poquito de dosis, de frecuencia de administración, se escapan de la vía, ya pueden provocarle gravísimos daños al paciente. Tiene que estar vigilando el funcionamiento renal, funcionamiento hepático, para poderlo, digamos, seguir aplicando o no. Ese es el caso de estos antibióticos. Bueno, chicos, eso era el tema del día. Y vuelvo a reiterarles, en verdad, mi incomodidad por esta intolerancia que han demostrado las autoridades investigadas, no se va a mentir. Hemos tenido la mejor disposición para que esto pueda ser con facilidad para los demás, que no pueden llegar. Pero acá hicimos como condición que se tenga que hacer una comunicación a la dirección de escuela y nunca respondieron. Mandé y no respondieron. Y tanta cosa no. Lo pienso en términos de curso. Piden disculpas a sus compañeros que no han podido venir. Tenemos en vivo la intención, obviamente, de contribuir a eso, pero entiendan, no podemos permitir que dispongan ellos de nuestro tiempo y hagan lo que quieran ellos de acuerdo con antojo, como tiranos nosotros. ¿Sí? Así que nos vemos mañana, creo que tenemos que hacer todo. Sí.